Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell. Y nos ponemos, la idea es ponernos a analizar un poco algunas de las partidas, y en realidad no las partidas, sino algunas de las posiciones que se están jugando en el torneo de candidatos que empezó este lunes pasado. Es uno de los torneos más esperados porque recordemos que la mitad del torneo se jugó el año pasado cuando empezó todo esto de la pandemia y todos estos líos. Y ahora se está retomando, pero digamos, para hacer un torneo tan importante es raro que se haya cortado por la mitad. Y eso claramente afecta a todos porque hay gente que venía con una cierta motivación que tal vez ya la perdió y esta segunda ronda, esta segunda parte no la está jugando tan bien. Digamos que este tipo de torneos, los torneos candidatos, son torneos en donde lo único que importa es salir primero. Salir segundo, tercero, cuarto, quinto. Bueno, ganás más o menos plata, pero no es tan importante. Lo importante es salir primero para jugar el match mundial contra Carlsen. Así que todo el mundo está mirando este torneo. Y acá en Estudiando Ajedrez me pareció una buena idea ver algunos momentos. Seguramente ya habrán visto en otros canales que suben partidas analizadas casi apenas termina la ronda, que la verdad es que no tengo ni idea de cómo hacen eso. Acá vamos a hacer algo distinto. Acá la idea no es analizar en profundidad las partidas, sino tratar de aprender de las partidas, tratar de sacar algunas conclusiones, algunas ideas que podamos nosotros aplicar en nuestras partidas. Porque esto no se llama viendo ajedrez, sino que se llama estudiando ajedrez. Así que tratemos de aprender algo de estas partidas. Obviamente no vamos a ver todas, vamos a ver alguna selección de las posiciones que me parecieron más interesantes para estudiar. Y vamos a empezar con la primera partida decisiva de la primera ronda o octava ronda, depende cómo lo vean, de este torneo de candidatos. Que fue la partida entre Caruana y Bashir Lagrave. Fue una partida muy interesante en todo su desarrollo. Hubo una novedad teórica muy interesante, hubo un sacrificio de pieza, hubo muchas complicaciones, pasó absolutamente de todo. Es una partida que podríamos estar horas analizando solo esta partida, pero me quiero posicionar en el final. Creo que el final es la parte más instructiva. La parte teórica, a menos que jueguen exactamente esta línea, no le sirve para nada. En cambio los finales sí, los finales son súper importantes. Y este final es realmente súper instructivo. Voy a tratar de hacer un breve resumen de qué es lo que está pasando acá, pero quiero que no se malinterprete. Este final es muy difícil de jugar. Tal vez con las explicaciones y como voy a mostrar un par de líneas concretas, tal vez pueda parecer sencillo, pero no. Esto es muy difícil. Incluso en la transmisión en vivo que hizo Magnus Carlsen, el propio Carlsen no estaba entendiendo muy bien. Después de mover las piezas y consultar con la base de finales, y después de un buen rato, recién ahí Carlsen pudo entender un poco cómo jugar este final. Así que si a él le costó, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora, lo interesante, también hay que decir que en este final los jugadores están con apuro de tiempo, entonces por eso también muchos de los errores son disculpables. Lo que habría que decir a primera vista es que el final es tablas. Eso yo particularmente cuando vi la posición dije esto es tablas fáciles. Y estaba en lo cierto en que era tablas, no estaba en lo cierto en la parte de fáciles. Porque lo que yo no veía a simple vista es cómo el blanco puede ganar. Obviamente el blanco con calidad de más es el único que puede aspirar a algo, pero parecía que la posición era una especie de fortaleza. El blanco no tiene un peón libre. El cambio de peones lleva un final de torre y caballo que es tablas y esas sí son súper fáciles. No es fácil ver cómo el blanco puede penetrar con su rey. Eso es tal vez lo que podría definir un poco la partida, que el rey blanco logre penetrar, pero la casilla más obvia para entrar es la casilla F5, y la casilla F5 está muy bien defendida, tanto con el rey como tal vez también con el caballo. Entonces, y la otra casilla que también podría ser lógica, tal vez sería que el rey blanco se meta por E6 o E7.
Pero tampoco se ve tan fácil como hacer eso. Y apenas el rey se quiera meter, el caballo negro va a empezar a dar muchos jaques. Entonces no se ve fácil que el peón de F6 caiga en esa situación. Entonces lo que hay que entender acá, digamos, la parte difícil, por lo menos para mí, es entender que el rey blanco tiene una tercer vía de penetración, que es la casilla H5. Si el rey blanco logra ubicarse en H5, entonces se gana. Eso no es tan difícil. Lo difícil es darse cuenta que es posible llegar a H5. Noten que incluso con el caballo negro en E5 y con el rey negro en G6 se ve realmente muy difícil cómo se puede lograr eso. Pero lo que hay que entender es que la torre blanca puede dar jaque, ya sea por G8 o probablemente por G3. Y el rey negro va a tener que moverse de esa casilla ideal donde controla tanto F5 como H5. Entonces hay que saber dónde ubicar el caballo. Y eso es un poco la clave de este final. Entender cuál es la mejor casilla para el caballo para defender todas las penetraciones, todas las entradas del rey blanco. ¿Cuál es la mejor casilla? Bueno, para hacer esto lo que hay que hacer es no calcular, sino utilizar lo que se llama el pensamiento esquemático. Es una de las herramientas más importantes para jugar los finales. Obviamente los jugadores que están jugando la partida saben lo que es el pensamiento esquemático, pero realmente tienen muy poco tiempo, entonces no es tan fácil aplicarlo cuando uno tiene poco tiempo y uno trata de calcular. Es como lo más instintivo intentar calcular. No voy a indagar mucho en el pensamiento esquemático porque primero es algo que ya he hablado en otros videos acá en YouTube, y además porque en mi academia, en estudiandoajedrez.com, hemos tenido en el mes de febrero, si no me equivoco, muchas clases sobre finales, y en varias de esas clases estuvimos estudiando qué es el pensamiento esquemático y hemos visto multitudes de ejemplos para poder aplicar. Creo que, si no me equivoco, 4 clases dedicadas al tema. Entonces, ¿cuál es la idea así global, como muy resumido, del pensamiento esquemático? Tratar de pensar en esquemas, no calcular, sino decir, bueno, el caballo, ¿cuál es la mejor casilla para el caballo? Y de las 64 casillas del tablero decidir cuál es la mejor. Y solo después intentar calcular y ver cómo llegar a esa casilla. Pero antes de ponernos a calcular y ver variantes, lo que tenemos que entender es cuál es la mejor casilla para esa pieza. Lo mismo para el rey, lo mismo para la torre, lo mismo para los peones. Habría que tratar de buscar un esquema de piezas con todas las piezas que tenemos. Pero en este caso, saber dónde ubicar el caballo, esa es la clave. Y podrían, si quieren, pausar el video, tal vez ya lo han visto en algún otro video, pero la mejor casilla para el caballo es G7. Y eso es lo que al principio no es tan obvio. Tal vez una casilla como E5 luce mejor porque es una casilla donde el caballo está defendido, es un punto fuerte para el caballo. Pero eso déjenlo para el medio juego. Esto es un final, no quiero tener el caballo centralizado, quiero tener el caballo defendiendo casillas. H6 también es una jugada, es una casilla aparentemente buena para el caballo porque defiende H6 y G4, entonces también evita que el rey blanco pase fácil para el flanco rey. Pero en realidad la mejor casilla, como decía, es G7. ¿Por qué? Porque defiende F5, defiende H5, defiende E6 y E8, aunque E8 es la menos importante. Noten que en general la mejor casilla para un caballo suele ser del mismo color que los peones. Porque los peones, cuando están en este caso en casilla negra, controla casilla negra. El caballo en casilla negra controla casilla blanca. Entonces ahí juegan en equipo. El peón blanco controla E5 y G5. Y el caballo en casilla negra controla las casillas claras. Eso hace que se arme toda una barrera y que haga difícil pasar al rey blanco. Si el caballo negro llega a G7, ahí las tablas van a ser mucho más sencillas. No digo que sean automáticas. Todavía el blanco probablemente puede intentar cosas, pero van a ser mucho más fáciles. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Entonces, ¿qué pasó en la partida? Bueno, jugó caballo F7, rey E4, caballo H6, dieron algunas vueltas, torre A5, noten que evita caballo F7, caballo G7, caballo F7, torre A3, caballo D6, rey F4, caballo F5, rey D3, y ahora
Gracias a lo que les acabo de decir antes, la jugada del negro acá es obvia. Obviamente el caballo tiene que ir a F7, a G7. No es la única jugada que hace tablas, caballo G7, pero es la conceptual, es la idea, es el esquema que armamos. Con el caballo ahí, ahora las tablas, como dije, son más fáciles. Todavía hay que jugar bien, pero son mucho más fáciles. Si uno no entiende por qué tiene que ir el caballo a G7, es raro poner el caballo ahí. Y es más, el negro, Bashir Lagrave, no jugó caballo G7, sino que jugó caballo H6. Y sorpresivamente caballo H6 pierde. Magia. ¿Por qué pierde? Bueno, hay un detalle que en principio ni Caruana ni Bashir lo vieron. Caruana lo vio, pero un poco más adelante. Que es que después de torre G3 jaque, rey F7, esta posición es Suswan para el negro. Le toca jugar al blanco, ese es el problema. Pero si le tocara jugar al negro en esta posición, está en Suswan. Y esa es un poco la clave para ganar este final. Y es bastante difícil de ver que el negro está en Suswan. No es para nada obvio. Lo vamos a ver en unos segundos. Acá el blanco, como dije, Caruana no se dio cuenta que era Suswan y hizo algunas imprecisiones, en realidad errores. Rey E4 está bien, caballo G8. Y acá lo que tiene que hacer el blanco es perder tiempos con la torre. Tiene que de alguna forma como triangular. Entonces, por ejemplo, no es la única forma, pero parece ser la más directa. Torre A3, rey G6, torre B3, rey F7, rey G4. Ahora estamos amenazando meternos con el rey. Entonces el negro tiene que jugar caballo H6 y torre G3. Y ven que el blanco con la torre perdió un tiempo y llegó a esta posición. Y ahora le toca al negro. Y el negro está en Suswan y el negro pierde. Esto es lo que debería hacer el blanco, que no lo hizo. En vez de eso, en esta misma posición, vino caballo E4 y rey E4. Y a caballo G8 jugó rey F5, que por ahora no arruina nada. Caballo E7 jaque. Rey F4, que por ahora no arruina nada, aunque lo correcto es rey E4 en realidad. Y a caballo G8 torre A3, que es la variante que dijimos antes. Rey F4, caballo D5 jaque. Y acá es donde Caruana se equivoca. Debería haber jugado rey F5 para transponer a lo que dijimos antes. Pero jugó rey G4, que ahora sorpresivamente es tablas de vuelta al final. Hay que decir que esto yo lo puedo decir con mucha confianza porque existen las tablas de finales. No porque sea un genio en los finales. Y eso me da una gran ventaja sobre Caruana y Bashir, que están jugando la partida y que no tengo ni idea de lo que están pensando. Tal vez ni siquiera ninguno de los dos se dio cuenta de que el blanco está ganando, o tal vez ninguno de los dos se dio cuenta que el negro de pronto tenía tablas. Y esa es una información muy valiosa. El tema es que después de rey G4, rey G6, rey F3 jaque, rey F7 y rey E4, ahora el blanco puede hacer tablas, cosa que Bashir no lo hizo. ¿Qué debería haber jugado el negro? Bueno, muy fácil, una vez que ya les dije lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer el negro es llevar el caballo a G7. Por lo tanto, la jugada que hace tablas es caballo C7. Para jugar caballo E6, caballo G7 y tablas. Noten que es curioso, en cierta medida, que caballo C7 sea la única jugada que hace tablas. ¿Por qué? Porque es el camino más rápido para llegar a G7. Todos los demás caminos son más lentos. Y al ser más lentos, le dan el tiempo al blanco a hacer alguna otra cosa. En la partida el negro jugó caballo E7 y ahora está perdido, como ya dijimos antes. Rey F4, dio un par de vueltas, caballo D5 jaque, rey F5, caballo E7, rey E4, caballo G8. Acá algunas vueltas pero que no cambian la evaluación. Rey H3, rey G6, torre A3, rey F7, rey F4, caballo H6 y torre G3. Esta es la posición clave. Ahora Caruana entendió que el negro acá estaba en Suswan y logró llegar a esta posición. ¿Por qué el negro está en Suswan? Bueno, por un lado no puede mover el rey, porque si mueve el rey, la torre blanca se mete en G6. Y una vez que la torre blanca está en G6, se empieza a amenazar G4, G5, que es bastante molesto. Y el caballo negro tampoco tiene forma cómoda de llegar a la casilla ideal G7. Entonces el negro, para no dejar pasar la torre, tiene que jugar caballo G8. Y al mover el negro el caballo,
El blanco ahora puede pasar con el rey, puede jugar rey G4. Y ahora rey H5 es inevitable. Porque si rey G6 viene rey H4 jaque, es importante que el caballo está en G8 y está siendo amenazado, lo cual obliga al rey negro a volver, rey F7 y ahora rey H5. Entonces, como pueden ver, el rey blanco llega a H5 y bueno, ahora se gana, aunque sigue sin ser obvio cómo se gana, pero se gana. Ahora vamos a ver la partida. En realidad en la partida a rey G4 el negro no jugó rey G6, sino que jugó caballo E7. Bueno, rey H5, caballo D5. Y ahora el tema está en que el rey blanco se va a terminar metiendo de alguna forma. Tal vez la torre blanca de un jaque lateral. El rey blanco se mete y el peón de F6 empieza a quedar en serios peligros. Jugó torre F3, limitando al caballo. Noten que el caballo negro tiene muy poca movilidad. Rey E6. G4, correctísimo, rey E5, rey G6 y el negro decidió abandonar porque básicamente va a perder el peón de F6. El caballo negro no puede moverse, el caballo negro está por quedar en subwan, el rey negro también está perdido. De vuelta, no es que sea 100% obvio, después si quieren lo pueden analizar ustedes. Yo abajo dejo el enlace al servidor de Discord que tenemos, que es completamente gratuito, no les estoy vendiendo nada. Pueden unirse a Discord, ahí en Discord voy a compartir todos los PGNs de todas las partidas que vamos a ver hoy para que las puedan analizar ustedes. Ahora, quiero que pasemos a la segunda partida, la segunda posición, que me parece muy interesante. Esta fue la segunda o novena ronda del torneo de candidatos. La partida entre Anish Giri y Wang Hao. Y la verdad es que la partida en sí es toda muy interesante. Es una catalana que está teniendo muy buenos resultados, la catalana en el candidatos. La catalana es una muy buena defensa que tiene una historia muy interesante, pero que se las contaré en otra oportunidad. Lo que me interesa es esta posición. La partida de Giri fue impecable, fue una partida genial, súper instructiva, lo dominó completamente, quedó un poco mejor de la apertura, fue incrementando la ventaja increíblemente y lo destrozó. Pero en esta posición la ventaja del blanco es clara, pero no es enorme. Claramente no hay ninguna duda de que el blanco está mejor. Las piezas de blanco están todas centralizadas, domina las dos columnas abiertas, puede meterse en la séptima fila, el caballo de E5 es superior al caballo negro. Todo, la dama negra está en A8, lo cual luce rarísimo. Todo nos hace indicar que el blanco está mejor. Pero si el negro juega con cuidado, todavía no está perdido. Y Wang Hao, en teoría, en este torneo no está jugando muy bien, pero en teoría es un muy buen defensor Wang Hao. En este tipo de posiciones ha logrado muchas tablas que parecían difíciles y él las logró. Lo que pasa es que en este torneo no está súper fino. Y Giri viene bien, también hay que decirlo. Ahora, hasta acá la posición del negro es sostenible. La siguiente jugada es tal vez la jugada perdedora. Y me parece una jugada pero súper instructiva. ¿Qué debería haber hecho el negro? Bueno, como siempre yo digo en las clases que doy, tanto en las clases que doy en la academia como en las clases que doy en Twitch, todos los sábados a las 3 de la tarde, horario de Argentina, siempre recomiendo defenderse de forma activa. Si tienen que elegir entre una defensa pasiva y una defensa activa, vayan por la activa. La activa suele ser mejor desde un punto de vista técnico, pero también suele ser mejor desde un punto de vista práctico, porque obligamos al rival a que juegue con más cuidado. Obviamente siempre hay excepciones, a veces la defensa pasiva es mejor, pero en general la activa suele dar mejores resultados. ¿Cuál es la defensa activa acá del negro? Dama E8. No parece muy activa, pero en realidad está amenazando el peón de A4. Y cuando el blanco lo defienda con B3, entonces el negro puede jugar B5. Esto es activo. Además, hay que tener en cuenta que cuando uno se está defendiendo, conviene cambiar peones. Suele ser una buena idea defensiva. Con B5 estamos amenazando A4. Si el blanco come, entonces el negro retoma de dama y la dama toca en B3, generando contrajuego en el flanco de dama. Y acá, como digo, el blanco está mejor, pero la posición debería ser sostenible. Otra idea que es
peor que dama E8, pero que también es interesante, es dama D8, buscando el cambio de damas. Es cierto que después de dama por torre C7, el negro está ganando un peón porque está tocando B7 y F7. Y la torre blanca está muy activa, el caballo está muy activo y en general el blanco tiene un final muy bueno. Pero a cambio del peón, el negro puede conseguir una cierta actividad jugando torre D2, tocando en B2. Y a torre por B7 jugar caballo E4, tocando F2. El blanco está mejor, de eso no hay dudas. Pero el negro acá por lo menos está activando. Incluso la mejor jugada del blanco es F3. Y después de F3 la torre negra domina toda la segunda fila. Y eso hace que el rey blanco esté encerrado. Y eso le da a un contrajuego interesante. Hay que decir que en vez de F3 es única en realidad. Porque si caballo por F7, caballo por F2 ya da demasiado contrajuego. Porque incluso ya estoy tocando H3 también. Esto es muy poco ideal. Ahora, el negro debería jugar dama E8 y si no dama D8. Esas me parece que son las dos mejores opciones. En vez de eso el negro jugó G6. Y G6 a primera vista no parece tan malo. Tal vez evita avances del peón de F. Le da un poco más de aire al rey. Pero es mucho más malo de lo que parece. O por lo menos de lo que a mí me parecía a primera vista. Y es que a veces uno se olvida que mover peones genera debilidades. Es algo que también digo mucho. Cada movimiento de peón genera debilidades. Eso nos pasa siempre. Pero uno necesita mover peones. Entonces uno a veces tiende a olvidarse que genera debilidades o las subestima. En este caso, las debilidades que se generaron con G6 son prácticamente decisivas, aunque parezca raro. Y es muy fácil de comprobar con algunas líneas. En principio Giri hace una jugada pero súper precisa y súper correcta, que es B3. Es una jugada mucho más profunda de lo que parece a primera vista. O sea, es obvio que defiende el peón de A4, pero al defender el peón de A4 limita mucho el contrajuego del rival. Por ejemplo, ahora dama E8 ya no gana un tiempo. Y eso termina siendo muy importante. Obviamente, jugadas como torre C7 no se pueden por el momento, porque caballo E8 gana calidad y ahora tal vez gana el negro. Pero B3 es una jugada muy precisa. Y podemos notar que con la inclusión de G6 y B3, ahora los dos movimientos de dama que dije antes no funcionan. Por ejemplo, dama E8, que antes era la mejor, ahora es probablemente perdedora por torre C7. Y ya caballo E8 no se puede hacer. Y es muy importante que el peón de A4 está defendido. Y si el negro intenta hacer B5, que era la idea de contrajuego de la línea pasada, entonces jugamos A por B5, dama por B5, y acá, gracias a las debilidades creadas en el enroque negro, el blanco tiene caballo por G6, que noten que con el peón en G7, caballo por G6 sería claramente mucho menos efectiva. Pero ahora caballo por G6 es ganadora. No solo está comiendo un peón, sino que está amenazando la torre. Y si el negro se come el caballo, si juega F por G6, viene dama por E6 jaque. Y a rey H8 dama E7, amenazando mate en G7 y también tocando el caballo si la torre negra se mueve. El negro está perdido. La única forma de evitar el mate es tapando de dama en D7 y jugar con dama de menos. Pero también estoy tocando la torre, ¿no? Que no lo dije. Entonces... está perdido. Es una variante cortita y hasta medio tonta, digamos. Este tipo de jugadores no se van a colgar caballo por G6. Pero es una buena primer demostración que esa debilidad en el enroque empieza a pesar. Ahora, ¿qué pasa con dama D8? Que dijimos que antes también era una opción razonable para el negro. Bueno, ahora también es mucho peor que antes. Porque después de dama por D8, torre por D8, torre C7... torre D2, torre por B7 y caballo E4, estamos en un final muy parecido al que vimos antes, pero con la enorme diferencia de que el peón G avanzó. También avanzó el peón de B, pero eso es menos importante. Sí es muy importante que avanzó el peón de G. Y eso le permite al blanco jugar caballo por G7. Antes caballo por G7 no era tan fuerte, pero ahora es mucho más fuerte que antes porque estamos
tocando el peón de H6. Gracias a que el peón de G avanzó, el peón de H6 está en el aire. Y eso termina siendo importante. Si caballo por F2, caballo por H6, jaque, jaque. Y ahora el blanco tiene toda la séptima fila para su torre. Y en esa posición el blanco está ganado. Tiene 2 peones de más. Así que con buena técnica eso se gana. De vuelta, una variante que antes daba cierto contrajuego, ahora es directamente perdedora gracias al avance del peón de G. Entonces, después de B3, el negro decidió jugar H5, que no está mal. Rey H2, que es una jugada útil, tal vez pueda pasar la torre o no, pero salir de los jaques en primera también está bien. Rey G7 y ahora dama D4, castigando las diagonales negras, las casillas negras que quedaron débiles después de G6. Entonces, la partida la vemos rápido porque, como dije antes, la idea no es analizar la partida, sino entender y aprender algunas ideas. Torre D8, dama B2, dama B8, B4, una idea muy buena de Giri. A por B4 y torre C4. La idea es simplemente jugar torre B4 y torre B7, ubicarse en la séptima fila, que junto con el caballo va a generar una presión muy molesta sobre F7. Noten que de vuelta, si el peón negro estuviera en G7, estaría bueno no perder F7, pero no sería vital. En cambio ahora, si se cae F7, al negro le van a dar mate, porque está toda la séptima débil y todas las casillas negras débiles. B3, torre B4, bueno, el negro no puede evitarlo. Dama A7, torre por B3, dama por A4, torre por B7. Ahora es un desastre, F7 no puede defenderse, porque si torre F8, caballo D7 es inmediatamente decisiva, porque el caballo de F6 está clavado, así que el caballo se pierde. Por eso jugó dama E8, Wang Hao. Si el blanco se apura en coma en F7, el negro puede entregar la dama en F7. Y dama por torre y caballo con todos peones en el mismo flanco, puede que sea algún tipo de fortaleza. No es tan obvio cómo se gana eso. Pero Giri no come, sino que juega torre A7, que es mucho más fuerte, con intención de jugar dama B7 y comer de caballo en F7, abriendo todo y dando mate. Y el negro encima no puede evitarlo, porque si torre B8, tocando la dama y defendiendo B7, dama C2 es terrible, amenazando comer en G6 y también amenazando dama C7. Así que el negro no puede defender todo. A torre A7 jugó torre D5, que pierde automáticamente, simplemente dama B7 y a caballo E4, caballo por F7, y el negro abandonó porque le van a dar mate con la dama y la torre dobladas en la segunda fila. Entonces es muy interesante cómo la posición negra era inferior, pero después del avance del peón de G se vino abajo, fue un desplome total. Y como dije, a primera vista, por lo menos mientras yo estaba viendo una partida en vivo, no me pareció tan grave G6. Pero sí, resultó siendo, y Giri la verdad es que lo refutó perfectamente. Después voy a compartir de vuelta en el servidor de Discord. Ahí voy a compartir los PGNs de estas partidas, pero también voy a compartir otras partidas donde sean temas similares, como material complementario para que ustedes estudien. Hay una partida muy famosa de Capablanca contra Lekin, en donde también pasan cosas similares con un G6, se queda todo el enroque débil y la séptima, y algún otro ejemplo también que ahora no recuerdo. Pero si se unen a Discord van a poder ver ahí, repito, es todo gratis, y van a tener más partidas como para comprender un poco mejor la idea. Ahora, quiero que pasemos a la siguiente partida y vamos a verla muy rápido, porque es la partida que también se jugó en la segunda/novena ronda del torneo de candidatos entre Ding Liren y Maxime Vachier-Lagrave. Que la verdad es que Vachier empezó esta segunda parte siendo puntero, pero le está yendo bastante mal en esta segunda vuelta. No está jugando para nada bien. Y esta partida fue otra muestra. En esta posición, después de caballo de G a E5, Ding Liren hizo una jugada que yo la vi en vivo.
las rondas empiezan muy temprano. Acá en Argentina empiezan a las 8 de la mañana. Yo a las 8 de la mañana estoy durmiendo. Me suelo despertar tipo 8:30 más o menos. Y apenas me desperté, a los pocos minutos, vi que Dingliren hizo caballo D4 en esta posición. Y me vi muy sorprendido. Pero es porque estaba un poco dormido. 2 minutos después dije, pero si este sacrificio es temático. Hay muchas partidas con este mismo sacrificio. Es como un sacrificio medio patrón, bastante conocido. Y en Discord les estoy compartiendo, ya deberían, a la hora que están viendo esto, ya deberían estar ahí en Discord, otros ejemplos de sacrificios muy similares. Hay que decir que esta posición vino de una Benoni, pero en realidad este sacrificio es bastante común en la Nimzo India. ¿Por qué? Porque los peones en C3 y en C4 doblados suelen ser bastante característicos en la Nimzo India. Y por eso les voy a compartir. Hay algunas partidas famosas, hay una de Anand de hace un par de años bastante famosa, pero también otras en donde el caballo se entrega ahí en D4. Y es un caballo realmente muy fuerte. Por ejemplo, Carlsen, mientras analizaba la partida en vivo, había pronosticado caballo D4, no le sorprendió tanto. Lo que sí le sorprendió es que el negro coma el caballo. Carlsen recomienda jugar, por lo menos en los análisis medio en vivo que hacía, recomendaba caballo B6, le parecía la jugada más obvia. Y la verdad es que caballo B6 es bastante lógica, porque el alfil negro defiende E6 y F5 y además se ataca el peón de C4, ¿no? Es bastante lógica caballo B6. Ahora, claramente la jugada crítica es comer C por D4 y C por D4. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasó acá? ¿Qué consiguió el blanco a cambio de la pieza? Bueno, claramente un peón, pero también lo que consiguió es una masa de peones, esos peones en C4, D4 y D5, centrales, que ganan mucho espacio y limitan muchísimo el desarrollo de las piezas negras. El negro en la partida decidió devolver la pieza, jugó en roque corto y después de D por E5, F por E5, simplemente está mucho peor. Después del file 3, B6, A4 seguido de A5, el blanco tiene una muy buena iniciativa, incluso Dingliren quedó ganado, pero Dingliren está teniendo uno de los peores torneos de su carrera. Está ahí luchando fervorosamente por mantener el último puesto en el torneo y no logró ganar esta partida y solo terminó en tablas. Ahora, lo que quiero que veamos un poco es qué hubiera pasado si el negro mantenía la pieza de más, si jugaba caballo F7, que es la única retirada para el caballo. Bueno, el blanco iba a continuar con alfil D3 o torre 1, es lo mismo. Alfil D3, enroque corto, torre 1 y dama D8. Y esta es la posición un poco resultante del sacrificio. Es realmente muy interesante que el negro tenga una pieza de más, pero apenas puede mover esas piezas. El alfil de C8 obviamente está encerrado, la torre de A8 por supuesto que también. Y los caballos negros no tienen bien cómo salir de ese apretón. Hay varias jugadas aquí interesantes. Torre B1 por ejemplo es interesante. Dama F3 también es interesante. Está simplemente amenazando dama F5 y se cae H7. Entonces acá el negro probablemente tenga que jugar caballo H6. A lo que el blanco puede jugar dama G3 tocando D6 y preparando F4. Con una posición compleja, digamos. No es claro que el blanco esté mejor. Es un lío. Pero si a dama F3 el negro juega caballo B6, que es probablemente una imprecisión, pero es muy instructiva y por eso quiero que la veamos un momento. El blanco puede jugar A4 para jugar A5 y volver a echar el caballo para atrás. Y noten que el alfil de C8 de pronto puede moverse, pero no puede moverse, no tiene buenas casillas. Si alfil de C7 simplemente A5 y caballo C8, lo cual es un desarrollo absurdo porque no sirve para nada, el alfil de C7 no hace nada. Y la torre de A8 sigue estando encerrada. Así que esto no soluciona los problemas. Por eso a A4 lo más lógico es parar el peón con A5. Pero ahora el caballo de B6 está un poco flojo. Entonces el blanco de vuelta tiene varias opciones. Pero es muy interesante la jugada torre E6. Porque es otro sacrificio de material. Y siempre los sacrificios de material son interesantes. Está amenazando el peón de F6, está amenazando dama F5, que es la amenaza más grave, porque H7 es indefendible.
Y la torre no puede comerse. Porque si alfil por torre de por estamos tocando el caballo y estamos tocando b7. Por ejemplo, si caballo h6, dama por b7, amenaza mate en h7 y amenaza... no amenaza el caballo, pero amenaza mate en h7. Y no puedes defender el mate en h7 sin devolver, ¿no? Tenés que tapar con algún caballo y el caballo se cae. Y el blanco va a quedar con una muy buena compensación por solo una calidad. Entonces a torre E3, torre E6 probablemente el negro tenga que jugar algo como torre H6. Y ahora algo como torre B1 parece muy interesante. Y en realidad no quiero ahondar mucho en esta posición. Primero porque esto no pasó en la partida. Y segundo porque ni siquiera son las mejores jugadas para los dos. Simplemente quiero mostrarles un posible desarrollo de la posición. Y que vean lo difícil que es para el negro sacar las piezas acá. No puede mover el caballo, no puede mover el alfil porque se cae de 6. Jugar alfil por torre es muy peligroso porque el blanco consigue un peón en sexta y el peón, como ya vimos, el peón de b7 también corre peligro. El negro no puede sacar sus piezas, tiene una pieza de más, pero no sirve, no es útil si no puede desarrollarse. Entonces en la práctica la pieza de más no pesa mucho. Y por eso... los motores, el último Stockfish en esta posición le da una cierta ventaja al blanco. Lo cual es muy interesante. Por eso es muy interesante ese sacrificio que hace Dingliren. Que es un sacrificio pura y exclusivamente posicional. Porque no está recuperando el material inmediatamente, sino que lo está apretando el rival. Pero por el otro lado, como les comentaba, es un sacrificio temático. Hay muchas partidas famosas y algunas también no tan famosas en donde se hace un sacrificio similar con un caballo de 4 que se las estoy compartiendo en Discord para que las vean y puedan sumar nuevas ideas a sus patrones conocidos. En especial si juegan variantes con peones doblados, esta es una idea muy interesante. Si juegan Imso India de blancas o de negras, si juegan esas variantes con el fil por c3 como en esta partida, etcétera, etcétera. Para finalizar el resumen de hoy, la idea, no prometo nada, pero la idea es hacer un resumen cada día de descanso. Hoy, por ejemplo, no se juega, entonces eso me da un poco más de tiempo para revisar las últimas 3 rondas. Así que tal vez en 4 días nos veamos de vuelta, o tal vez no lo sé. Pero para finalizar quería que veamos una partida de la tercera / décima ronda del torneo de candidatos, que fue la única partida decisiva. No la única partida interesante, porque la partida que jugaron Wang Hao con Grischuk fue muy interesante, solo que fue muy táctica, muy compleja, mucho apuro de tiempo. Y esas partidas son muy interesantes para entrenar cálculo, pero no para aprender estrategia o aprender ideas, que eso es un poco lo que quiero que veamos en este resumen. Por eso me voy a meter un poco con la partida de Nepomniachtchi con Aleksenko, que ganó. Por Aleksenko va último, cómodo también. Bueno, no tan cómodo porque Dingliren están ahí pisándose los talones. Y Nepomniachtchi al ganar esta partida logra sacar un punto de ventaja sobre sus inmediatos seguidores, ¿no? Que son Bayer, Giri y Caruana. Y un punto de ventaja es una buena ventaja. Así que Nepo está bien encaminado, depende solo de él para ganar. Que la verdad es que yo hinchaba un poco por Nepo. Y vamos a ver que, digamos, si lo llega a ganar, qué pasaría en ese supuesto match entre Nepo y Carlsen. Pero veamos un poco esta partida. Porque la voy a pasar rápido. Fue una catalana, digamos. Empezó como una reti en realidad. Pero después de D4, esta es una típica estructura de la apertura catalana. Otra vez, ya vimos la partida de Giri contra Wang Hao, que también fue una catalana. Como dije, la catalana es una muy linda apertura para aprender de blancas. Y acá tenemos una posición típica de una catalana abierta. Que la catalana abierta se produce cuando el negro hace D por C4 y después juega C5. En algún orden. Ahora, esta es una variante totalmente jugable. Hay muchos grandes maestros y muchos jugadores mucho más fuertes que yo que han jugado esto de negras. Yo esto no lo juego ni de blancas ni de negras, así que no tengo una amplia experiencia en este tipo de posiciones. Sin embargo,
odio estas posiciones de negras. He visto muchas partidas con esta línea y el negro muchas veces no puede terminar el desarrollo. Ese alfil de G2 presionando sobre B7 es terrible y no es raro que el blanco termine dando mate en este tipo de posiciones. Tal vez la partida más famosa de todas es la partida que jugaron Kasparov contra Petrosian. Una miniatura buenísima que si no la vieron, por última vez hago promoción de mi Discord, que como dije es gratuito. Ahí voy a compartir esa partida para que la puedan ver también. Es una partida increíble y se da esta misma estructura y esas mismas ideas. Y la verdad es que el negro siempre sufre acá. Así que mi recomendación desde lo más hondo de mi corazón es: si ustedes juegan D5 de negras y sus rivales le juegan catalana, no jueguen la variante abierta. Hay muchas otras variantes del negro que están bien. La abierta no funciona. No sé por qué, pero no funciona. No sé por qué la gente la sigue jugando en realidad. Y esta partida, no voy a analizar nada de esta partida. Se las quiero mostrar rápido porque es impresionante lo fácil que gana el blanco esto. Es muy fácil jugar esto de blancas. Simplemente desarrollan las piezas y de pronto el blanco está mucho mejor. ¿Por qué? Porque terminó el desarrollo. Noten que el negro todavía tiene un alfil en C8 que se está ahí muriendo de la risa. Lo mismo la torre de A8. Además el blanco no solo tiene las piezas desarrolladas, sino que están mejor desarrolladas. El caballo de B6 no es la mejor casilla B6. Claramente estaría más lindo en C6. Aunque en esta posición tampoco C6 parece muy bueno, porque con tantas piezas apuntando ahí probablemente el negro pierda un peón. Pero no está bien. Ese peón de E6 limita al alfil de C8. Hay cosas que no están bien en la posición del negro. Y la próxima jugada E5 probablemente empeora las cosas. Porque el caballo blanco salta F5. Alfil G5. Alfil por F6, alfil E4 y el negro en la jugada 20. Estamos recién en la jugada 20 y el negro ya puede abandonar porque no hay forma de defender H7. Obviamente si G6 se cae el alfil y si H6 dama H7 igual y el rey negro empieza a dar vueltas. Y el negro está perdido. Jugada 20 y ya está perdido. Y no hizo nada malo. Y el blanco no hizo ninguna jugada espectacular. En Discord les comparto varias partidas en donde el blanco hace cosas parecidas a estas. Es como común de blancas ganar sin hacer nada en la catalana abierta. Por eso no jueguen esto de negras, por favor, se los pido. Es cierto que Nepo no fue súper preciso. Jugó acá muy bien, llevó el caballito a D5 que está muy bien. Y acá se comió el peón de H7 que es ganadora. Pero tal vez no es la más limpia. La más precisa probablemente sea torre C3. No tanto para pasar la torre, aunque sí también está la idea de pasar la torre. Sino que la idea principal es evitar dama D2. Esa sería la idea principal. Y acá el blanco simplemente amenaza dama H7, dama H8 mate. Y el negro probablemente tenga que abandonar. Es verdad que torre C3 no es una jugada obvia, para nada. Pero era fuerte y bueno, no la encontró. En vez de torre C3 jugó dama por H7. Y dama por H7 le permite al negro patalear un poco y jugar torre por caballo. Y alfil por dama D2, que toca la torre y el alfil. Entonces el negro en realidad acá está recuperando el material. Pero después de torre por C4, B por C4, E4, dama por B2, dama jaque y dama C8, el negro está perdido. Básicamente, más allá de que el negro tiene un peón de más, pero ese peón de C4 se va a caer. El tema es que el negro está amenazando. Hay una red de mate acá dando vueltas. Dama C7. Si no termina en mate, sería medio un milagro. ¿Cuál es el tema acá? Los alfiles de distinto color. Hice una serie que les recomiendo. La hice hace un par de meses acá en YouTube. Que se llama Mi tema estratégico favorito. Es como medio enigmático, pero justamente trata sobre los alfiles de distinto color en el mediojuego, cuando hay actividad, cuando hay ataque. Y en esa serie de ejemplos donde mostré varias partidas mías, algunas buenas y otras muy malas, pero de las malas también se aprende,
Les recomiendo mucho esa serie porque la verdad es que es un tema que me parece muy interesante y he ganado muchas partidas con este tema. Y eso hace que, aunque en principio tal vez para un ojo menos experimentado pueda parecer que el negro no está tan mal, acá el negro está completamente perdido. El alfil de blanco es terrible y el alfil del negro es malísimo. Entonces el blanco simplemente ataca por casillas blancas y no hay forma de defenderse. Y la partida no duró mucho más. Dama B6, había que defender C7 sí o sí. Dama por C4, dama B5, dama C7, dama D7 y dama C5. Y el negro acá abandonó. Para sorpresa de muchos, pero en realidad se está cayendo el peón de A6. Porque, bueno, obviamente rey E8, alfil C6 pierde la dama. Si rey D8, dama B6 y se cae el peón de A6. Y si a dama C5, dama D6, entonces dama A7. Y si el rey negro se mueve, se cae F7, que es bastante malo. Y si el negro tapa de dama, se cae el peón de A6. Y sin el peón de A6, el problema es que blanco sigue atacando, tiene un ataque terrible. Y además tiene un peón A libre alejado, que corona en casilla blanca, donde el alfil apoya. Esto es completamente perdedor y para este nivel es una ventaja enorme. Por eso el negro abandonó, en realidad abandonó después de dama C5, ¿no? Así que esta partida la pasé muy rápido, pero porque quería por un lado hablar un poco sobre la catalana abierta y después con las partidas que les comparto seguramente se va a entender todavía mejor lo malo que es la catalana abierta para el negro. Estoy siendo 0% objetivo con mis declaraciones, por supuesto. Y también, ¿por qué no mencionar un poco el tema de los alfiles de distinto color? Que como dije, pueden buscar esa serie. Fueron creo que 3 o 4 videos que subí acá mismo a YouTube hace algunos meses sobre cómo jugar con los alfiles de distinto color en posiciones agudas, posiciones de ataque. Espero que les haya gustado este resumen. Si les gustó, déjenme un me gusta, por supuesto, y cualquier comentario abajo sobre si les gustó o si no les gustó. Si no les gustó, qué les gustaría ver. Si les gustó, qué otras cosas les gustaría ver igual. Y si recibe suficiente aprobación este video, y si tengo tiempo, tal vez en 4 días suba un nuevo resumen con nuevas posiciones. Cualquier duda, comentario lo pueden dejar acá abajo o pueden unirse a Discord. Ahí estoy bastante activo, ahí hablamos un montón. Ahí hay varios jugadores fuertes también que les pueden responder dudas, resolvemos ejercicios, jugamos partidas, nos reímos de memes también, porque ¿por qué no? Así que pueden sumarse ahí. Y los espero los sábados en Twitch, también a las 3 de la tarde horario de Argentina, que ahí doy clases gratis en vivo. Lo bueno de que son en vivo es que no solo me ven hablando mucho, sino que me pueden hacer preguntas. Y además tenemos hasta algunos juegos que hacemos también, potenciando el entrenamiento. Dicho todo esto, creo que no tengo nada más que decir. Así que nos vemos. Saludos a todos.